Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Doreli, te vas a ir a la NASA. ¿Estás consciente de lo que eso significa? Te vas a ir a la NASA. Y bueno, pues yo empiezo a llorar más. Ya después mi mamá le comunica a mi papá, yo le comunico a mi hermano. Empezamos a llorar los cuatro muy emocionados. Y desde el día 1 que nos enteramos siempre fue: yo te apoyo. ¿Quieres ir? Yo te apoyo. Está perfecto y a ver cómo le hacemos, pero te apoyamos. Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitada a Doreli Medina, que con tan solo 19 años se ha convertido en una voz de liderazgo social y desarrollo de proyectos en ciencia y tecnología. Es originaria de Nayarit y ha ganado el premio Kinerbus a liderazgo social en 2023. Consolidándose como una activista comprometida con la transformación positiva de su entorno. Gracias a su proyecto innovador de medicina aeroespacial AstroCare, logró posicionarse como una de las 60 jóvenes de todo el mundo en ser seleccionadas para participar en el programa educativo de la NASA, con sede en Estados Unidos, en el Space Rocket Center de Alabama. Doreli también ha destacado su papel como representante de México en el voluntariado de la Alianza del Pacífico en Chile 2023. Y en el programa juvenil Feminismo y Memoria. Hoy hablaremos de romper tu zona de confort, resignificar tus problemas, cómo encontrar tu propósito. Doreli, bienvenida a Progresivo Podcast. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. Oye, pues gracias por venir hasta acá. Sé que hay mucho tráfico ya en Guadalajara. Sí. Oye, pero qué bueno que nos pudimos conectar. La verdad es que fue muy grato para nosotros cuando vimos la noticia. Una Nayarita, que aquí lo tenemos muy cerca, que tenemos familia por allá, y que estaba haciendo cosas muy interesantes a una corta edad. Ayer fue tu cumpleaños, ya no son 18, ya son 19 años. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por la invitación. La verdad es que cuando me llegó el mensaje, yo encantada de venir y platicar un ratito con ustedes de mi experiencia, de lo que hago, de lo que amo. Oye, platícanos esta parte que a mí me resonó mucho. Es que tú eres esta embajadora de los jóvenes que te consideran un ejemplo para los jóvenes, y creo que lo eres, pero para ti, en lo personal, ¿qué peso implica tus acciones día con día? Hablábamos antes de arrancar el episodio de, oye, pues la fiesta, los amigos, porque sigues siendo pues una joven de hoy ya 19 años, pero ¿qué implicación tiene y responsabilidad el ser un ejemplo no solo para los jóvenes nayaritas, sino pues realmente para todos los jóvenes mexicanos? Es para mí un honor, pero la verdad una responsabilidad muy grande. Los primeros días, cuando se empezaban a viralizar las noticias, que empezaban a mencionar joven Nayarita, ya yo entendí que no era nada más algo mío. Empecé a entender que ya estaba siendo una figura representante de mi estado y ahora pues también de mi país. Entonces para mí tener ese peso en mis hombros al principio fue bien difícil, porque era como yo a mis 19 años, antes 18, cómo estoy cargando el peso de ser una figura importante para los niños, sobre todo. Para mí los sueños de los niños son algo súper sagrado, y que me estén viendo como un modelo a seguir es una responsabilidad enorme. Entonces, te voy a ser honesta, a mí nunca me ha encantado el tema de la fiesta, como salir mucho, no es tanto mi ambiente, pero sí empiezas como a cuidar o a limitar un poco más tus acciones, por ejemplo, lo que dices en redes sociales, lo que haces, lo que subes, lo que compartes, sobre todo para cuidar esta imagen que los niños ven todos los días. ¿Y qué cosas, por ejemplo, has hecho o has dejado de hacer en pro de cuidar esta imagen pública que se va creando, pues que al final de cuentas termina siendo un modelo a seguir? Y creo que la inspiración que tenemos, pues también para eso existe este podcast, existen muchos programas que buscan incentivar eso,
pero ¿qué cosas has hecho o has dejado de hacer de cara a esta imagen pública? Yo creo que lo más importante ha sido el convertir todo a positivo. Por ejemplo, las situaciones que me pasan, yo siempre he sido de compartirlo en mis redes sociales. He sido muy abierta con mi vida en cuanto a mis redes sociales, lo que comparto, lo que hago, lo que digo, pero sí convertirlo más a positivo. Por ejemplo, si hay una situación negativa que me está afectando, el intentar encontrarle el lado positivo para motivar a otras personas a decirles, mira, tú estás pasando por esta situación, está complicado, pero dale, sí se puede o sigue adelante. Entonces esa parte de resignificar las situaciones que estás viviendo en algún momento, en un punto determinado de tu vida y poderlo utilizar a favor de alguien más, es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es muy complicado, que se va dando a partir de la experiencia, a partir de lo que vas viviendo y de esa forma lo empiezas a compartir. Sí, porque al final no siempre estás de un superhumor, de ánimos, como cualquier persona, no nos podemos deprimir o nos podemos dar el bajón y tú tienes que, como mencionas, no tienes que convertirlo en algo positivo porque sabes que cualquier cosa que hagas pues va a tener un impacto pues primero entre los más cercanos y después pues ya está un resueno a nivel nacional. Sí, claro, o algo también que yo les mencionaba mucho ahora que empiezo a dar conferencias o pláticas a los niños, yo les digo, es que muchas veces las personas exitosas empezamos a crear una figura o empezamos a idealizarlos y esa figura no existe. Por ejemplo, soy un ser humano, yo también duermo, yo también descanso. Muchas veces me cuesta muchísimo levantarme de la cama porque estoy cansada o porque no tengo ganas de hacer nada y me tomo un día libre y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces es intentar compartir también la otra parte o también la otra cara y que no empiecen como a idealizar una imagen que pues en realidad no existe. Oye, y en esta parte de idealizar el éxito, tú en esta trayectoria que ahorita vamos a hablar de los orígenes, ¿no? Pero tú has tenido estas figuras que tú también y que nosotros también idealizamos y que en algún momento son nuestras figuras a seguir. Sí, por supuesto. Yo creo que la principal y la más importante es mi mamá. Creo que es una persona a la que yo toda la vida he admirado muchísimo porque cuando yo estaba muy pequeña, ella me tenía pues en brazos y ella estudiaba a la universidad porque todavía no tenía su carrera, pero la había dejado sin concluir. Entonces ella decide retomar sus estudios y yo estaba muy chiquita cuando ella continuó estudiando, entonces era pues mi ejemplo a seguir. A mi mamá yo mucho tiempo cuando estaba chiquita la empecé a idealizar muchísimo. Entonces llega este punto en el que te das cuenta de que tu mamá también es un ser humano, también come, también duerme, también respira de la misma forma, también se equivoca y es como este punto en donde digo, ok, yo también me puedo equivocar y no tiene absolutamente nada de malo, pero sí, sobre todo mi figura materna, mi figura paterna también de mi papá, siempre vi que trabajaba horas y horas para podernos dar lo que a mi hermano y a mí pues necesitábamos, vaya. Ellos sacrificaban muchísimo tiempo para que nosotros pudiéramos tener acceso a una educación de calidad. Entonces yo veo estas figuras y para mí era como, wow, yo quiero ser así de grande como mis papás. Y para ti, ¿qué es, ahora que hablamos de idealizar a las personas o idealizar la figura del éxito, para ti qué es el éxito? La verdad, para mí el éxito es hacer lo que amas y sentir que estás haciendo y que eres feliz con ello, que estás generando lo que tú realmente quieres, sin presiones, sin necesidad de que alguien te diga lo tienes que hacer o que te estén obligando a hacerlo, sino que tú te levantes todos los días y digas, ok, este día es muy pesado, tengo un día bien complicado, pero estoy haciendo lo que amo y la verdad no me veo haciendo otra cosa. Para mí eso es el éxito. ¿Tú consideras que eres exitosa? Sí, la verdad sí. Oye, en tus orígenes, pues al final tienes poco tiempo relativamente, pues explotando, ¿no? Básicamente, pero pues hay gente que vivimos toda nuestra vida sin explotar lo que queremos, sin tomar estas decisiones, que muchas veces somos víctimas de las circunstancias. Y por ahí en algún momento tú tuviste circunstancias complicadas de más niña, por ahí el 5º año de primaria, con bullying. Sí. Como todos hemos vivido, yo tuve bullying, a lo mejor yo no en 5º de primaria, sino yo lo tuve hasta la prepa, entonces duró un poquito más Sí. de ese lado, pero para ti, ¿qué era vivir el bullying todos los días?
Era muy difícil, era una situación muy complicada desde que estaba en quinto de primaria. Fue como la cúspide o el momento en el que fue un poquito más complicado, pero incluso antes de eso era una situación que yo ya vivía todos los días desde que estaba, yo creo que en tercero de primaria, que es cuando lo comienzo a vivir, tercero, cuarto, y era algo muy difícil. Y me encanta compartir esta historia. La verdad es que, por ejemplo, yo desayunaba todos los días sola en el baño, porque me daba muchísimo miedo que me vieran sola, o me daba muchísimo miedo que fueran a llegar a decirme de cosas, a molestarme o a hacerme sentir mal. Entonces era una situación que a mí me hacía sentir inferior. Llegaba un momento en el que incluso los demás compañeros de la escuela te hacen sentir inferior por cómo eres, por cómo te vistes, por, no sé, lo que tienes, por ejemplo. Pues son cosas de niños que al final resultan siendo no tan cosas de niños, porque terminan afectando tu autoestima y terminan afectando la percepción que tienes tú de ti mismo. Y en esa parte de afectación, y te lo digo porque yo también lo viví muchos años, cuando yo lo superé y lo vi en retrospectiva, esta parte de por qué me hacen bullying y por qué lo que los demás piensan de mí tiene más poder de lo que yo pienso de mí mismo. O sea, cuando hablamos de esta parte de autoestima, pues el amor propio tiene que ver con qué piensas de ti mismo y cómo vas poniendo estas barreras. Oye, pues tú tienes una opinión diferente o en contra de mi persona, pues bueno, es tema tuyo, ¿no? Sí. Y también me di cuenta, en mi caso, que como yo me percibía, era después como me terminaban percibiendo los demás. Y obviamente después yo les cedía el control de que hicieran al final de mi vida, técnicamente, pues un papalote, ¿no? Totalmente. Sí. En tu caso, ¿cómo era? O sea, estos días complicados y después cuando saliste y cuando te empezaste a dar cuenta de la realidad del bullying, que al final pues tenía que ver con factores externos, ¿qué hiciste y qué pensaste? La verdad es que cuando esta situación comenzó, a mí me llevó muchísimo tiempo poder enfrentarlo. Yo nunca dije nada, yo jamás con mis papás hablé, porque yo llegaba a mi casa y era una situación totalmente diferente. Yo en la escuela vivía este acoso, vivía pues lo que las personas me decían que yo era, y al final terminaban cambiando la perspectiva que yo tenía de mí misma. Entonces yo llegaba a mi casa donde recibía amor, donde recibía cuidados, donde recibía a personas diciéndome todo el tiempo: eres valiosa, eres importante, lo que haces está bien, eres muy inteligente. Entonces era como este choque que yo decía: ¿quién tiene la razón? ¿Quién soy entonces? ¿Soy una persona valiosa e importante o soy la persona que mis compañeros perciben de mí misma? Entonces este choque es en donde yo digo: no, yo no tengo por qué permitir que alguien más me haga sentir inferior, que alguien más me haga sentir diferente, porque todo el tiempo recibía comentarios de rara, de nerd. Me decían muchísimo nerd porque siempre me ha encantado el tema de estar leyendo, de investigar. Siempre he sido como muy enfocada en la escuela también. Entonces esto que ellos veían diferentes porque tenían otros intereses, no les gustaba, y era esto por lo que me molestaban. Entonces llegó un momento en el que yo me doy cuenta de que yo no era la única, que mi historia no era una historia única, y que las personas de la escuela en ese entonces estaban viviendo exactamente lo mismo que yo, porque era como de estas películas cliché donde está el grupito de los populares y el grupito de los que no son populares. Así era mi escuela. Entonces me di cuenta de que había un grupo de personas que estaban viviendo exactamente la misma situación que yo. Entonces, ¿qué hago? Decirles: hey, vénganse, ¿qué hacemos? Porque yo ya me cansé, ¿ustedes no? Entonces empezamos a crear un grupo de personas que estábamos viviendo exactamente la misma situación, para empoderarnos entre nosotros a través de liderazgo, a través de acciones comunitarias, a través de apoyar a las demás personas para salir de esa situación en la que estábamos viviendo. O sea, fue como una red de apoyo. Sí. Y de validación también. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas encontramos que las diferencias o lo que nos hacían diferentes nos hacen iguales al mismo tiempo. Entonces descubrimos que no éramos la única persona que lo estaba viviendo y encontramos en nosotros una red de apoyo. Exactamente. Oye, y hoy, después de un par de años de esa situación, y que obviamente hubo ciertos hechos que ahora los platicaremos que te empezaron a empujar hacia el camino en el que estás hoy, pero el empezar a crear esta red de apoyo y el empezar a ser más consciente, que yo creo que tiene que ver con un tema de conciencia propia y de conciencia del entorno. ¿Tú por qué crees que las personas nos gusta excluir a otros? ¿Y realmente qué crees que sientan las otras personas haciéndolo?
Yo creo que cuando ven que a una persona es diferente, que está en condiciones diferentes, les da miedo. Porque cuando estamos en una fila, si nos ponemos a pensar, nunca volteamos a ver al que está frente, siempre nos ponemos a ver al que está atrás y buscamos la manera de nosotros sentir que estamos adelante de esas personas. ¿Por qué? Porque pues, no sé, por naturaleza eso nos hace sentir mejores. Lo que me parece terrible, porque las personas que están atrás son personas que realmente tienen muchísimas capacidades y si están atrás es porque tú los empujas a que estén atrás. Entonces creo que es esta situación la que hace que las personas quieran excluir a los demás porque los ven raros, los ven diferentes, los ven como con una debilidad que incluso tú mismo eres quien lo permite. Tú permites que vean esta debilidad y de esta forma pues los demás se aprovechan de esa situación. Entonces esto es lo que pasa, o lo que pasó por lo menos en mi caso. Sí, yo haciendo un poquito de resueno con lo que mencionas, lo que yo he visto es las personas nos gusta excluir y nos gusta sentirnos superiores a otros porque nos da este placebo inmediato de felicidad y que regularmente cuando hacemos estos ejercicios algo está mal con nuestra vida, ¿no? Probablemente no estamos siendo plenos, no estamos siendo conscientes. Y por ende es, oye, ¿cómo me siento pleno y consciente y que estoy en el camino correcto? Hago menos al de al lado. Entonces, Sí. creo que cuando tú quitas este poder de otros y tú te ves a ti, realmente se va acabando. O sea, tú vas decidiendo mejor tus amistades, obviamente personas que compartan intereses, forma de pensar. Obviamente, pues gente que te vaya empujando pues, hacia el camino que quieres. Sí, y fue justamente lo que pasó con estos chicos a los que yo conocí. Todos teníamos historias distintas, no todos teníamos a lo mejor los mismos intereses, pero todos teníamos en común que en algún punto nos habían excluido, nos habían llamado raros o este grupo de personas que se querían sentir superiores nos habían hecho a un lado. Entonces, es en este momento en el que yo me doy cuenta de que si estas personas pueden hacer comunidad para molestar, para hacer sentir menos a otras personas, también nosotros podemos hacer comunidad para apoyarnos y para generar una red de apoyo que de esta forma pueda también compartir con otras personas que están viviendo exactamente lo mismo, experiencias a través del liderazgo, a través de nuestras historias y que otras personas se den cuenta de que realmente no son las únicas personas viviendo esta situación y que puedan salirse de este círculo vicioso en el que muchas veces entras. Oye, ¿qué tanto influyó tu maestra pues que te empujó, ¿no? a estos temas de comunicación, de relaciones? ¿Qué tanto influyó en quién eres hoy? Muchísimo. Mi maestra Ruth, la verdad, yo la recuerdo con mucho, mucho cariño. Yo recuerdo estar en quinto de primaria justamente cuando se da una convocatoria para ser niño presidente municipal por un día. Entonces mi maestra se me acerca y me dice, oye, yo creo que tú tienes las capacidades y tienes la habilidad para lograr ganar este concurso que se trataba de un debate. Entonces le digo, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Y me dice, ¿por qué no? Yo en ese momento no me sentía segura, no me sentía segura de mí misma ni tampoco me creía con las capacidades para lograr llegar a ganar un concurso de este tipo, porque mi escuela nunca había participado, porque yo era la única que iba de una escuela privada, todos los demás niños eran de escuelas públicas de ahí mismo del estado y eran pues de todo Nayarit. Entonces yo le decía que no, le dije que no. Entonces ella habla conmigo, habla también con mis papás y les menciona que ella cree que si yo no entro sería un error. Y sí, dicho y hecho, creo que ese concurso es lo que me cambió la vida y lo que hizo que yo volteara y cambiara mi perspectiva sobre mí misma. Entonces comienzo a prepararme, le digo, ¿sabes qué? Está bien, voy a participar. Comenzamos a prepararnos porque participamos varios de la misma escuela, de la que era mi escuela en ese entonces, y entre nosotros empezamos a hacer como mini debates para prepararnos para el de verdad. Llega el momento en el que nos toca debatir y cuando se dan los resultados y veo que salgo electa niña presidenta municipal por un día, dije, esto ya me gustó y creo que tengo las capacidades y tengo las habilidades para salirme de la cajita en la que estoy. Y mi maestra, cuando llego con ella a contarle lo que había pasado, porque ella no pudo asistir al concurso ese día, a verme, me dijo, ¿sabes qué? Yo sabía que ibas a ganar y yo sabía que tú podías. El tema es que tú no lo creías, pero ahora que lo lograste, ¿qué sigue? Entonces creo que de eso se trata, encontrar a personas que te empujen, que crean en tu potencial aun cuando tú no crees y que de esta forma puedas tú empezar a creer en ti mismo también. Oye, ¿cómo te preparas tan chica para un debate?
considerando que en su momento eras introvertida y al final te tienes que obligar, digo, lo introvertido no se quita, creo que nos adaptamos, ¿no? Creo que nos adaptamos más a las circunstancias. Oye, pues yo tengo que saber hablar, tengo que saber comunicarme de manera correcta, la forma de mover los brazos y demás, ¿no? Las formas de comunicación. ¿Tú cómo te preparaste? Yo creo que fue jugando. Empezábamos jugando con los mismos compañeros que íbamos a participar. Entre nosotros hacíamos debates más pequeños o incluso como una charla compartiendo nuestros puntos de vista, diciendo que yo creo que sí por esto, yo creo que no por aquello, y compartiéndolo a forma de plática, más que como un debate. Obviamente, previo a esto nos preparábamos con argumentos sólidos, buscábamos fuentes de información, todo lo que se hace pues previo a un debate, y en el momento en el que ya tocaba hablar en público, ya era cuando lo hacíamos primero con un círculo un poquito más cerrado, para que cuando llegara el momento no sintiéramos tantos nervios, que a mí en lo personal no me sirvió mucho porque llegando el momento yo me sentía muy nerviosa, pero algo que me pasa es que a veces estoy muy nerviosa, pero ya estando en el momento, en la situación, como que se me olvida y recuerdo el ejercicio previo que tuvimos de estar como en una charla, de estar platicando, lo tomo así y esto me ayuda muchísimo, el ya no sentir como la presión o sentir que todo el mundo me estaba viendo, sino tomarlo más como estamos conversando y es una plática tranquila y estoy compartiendo mis puntos de vista, tú me compartes los tuyos y pues al final vemos. De hecho vi tu video. De hecho, hay un video donde ya estás promocionando, me parece, unas fiestas ya como niña presidenta. No sé si recuerdas ese video. Sí. Bastante segura, o sea, realmente para la edad. Pero mencionas que cuando viviste esta experiencia, le dijiste a tu mamá, oye, yo quiero vivir más de estas experiencias, yo quiero más. Dentro de ti, ¿qué impactó una vez que pues, empiezas a dar discursos, empiezas a debatir y a nivel local te empezaste a hacer pública? ¿Qué parte de todo eso te gustó para querer continuar haciéndolo? La parte social, la verdad que la parte social, porque cuando llego en ese momento a ser niña presidenta municipal por un día, recuerdo perfectamente bien las palabras del entonces alcalde. Me mencionó, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, ¿qué quiero hacer de qué? Y me dijo, sí, ¿qué quieres hacer por tu comunidad? Eres presidenta, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso para mí fue un cambiar mi mentalidad. Dije, tiene muchísima razón. A pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que yo creía, de la perspectiva que yo tenía de mí misma, de que yo era una niña pues insegura, dije, mi voz cuenta de algo, mi voz sirve de algo y mi voz va a impactar a alguien. Entonces, esto me gusta que mi voz tenga el poder de impactar y que de esta forma generar un impacto positivo, sobre todo. Entonces, esto fue como lo más importante para mí y fue como un despertar increíble. Entonces, para mí lo más importante era la parte social, la parte de, ok, yo me di cuenta de que yo estaba viviendo una situación, pero yo no soy la única. Hay personas allá afuera que están viviendo exactamente lo mismo, incluso cosas peores, y yo quiero que vean en mí a una persona que pudo salir de esa situación para que ellos también puedan y que también logren salir de esta situación difícil en la que están viviendo. Entonces así empiezo a entrar en proyectos sociales, empiezo a conocer más de mi comunidad, de lo que estaba pasando incluso, porque a veces vivimos en una burbuja y nos encerramos en lo que nosotros estamos viviendo, pero no nos damos cuenta que hay personas que están viviendo situaciones iguales o peores. Entonces creo que es darte cuenta de qué forma tu historia y de qué forma lo que tú viviste puede impactar a alguien más. Y eso me encantaba hacerlo a partir de la oratoria, a partir de los debates, a partir de dar mensajes. Incluso yo grababa videos que al principio me costaba mucho porque los grababa, los subía a mis redes sociales, duraban yo creo que 5 minutos y los bajaba porque me daba mucha pena por la misma inseguridad que yo tenía. Pero dije, no me va a dar pena, no voy a permitir que esta situación se me salga de las manos y creo que si tengo el poder de dar un impacto positivo en alguien más, lo voy a hacer. Y con una persona a la que yo logré impactar, ya lo logré. Entonces, para mí eso es como lo ideal y lo más importante. ¿Y cómo te quitaste la pena? O sea, ¿cómo pasas de, entiendo que en su momento te empuja tu maestra, te empieza a empujar tu familia, te conviertes en niña presidenta municipal por un día, pero a partir de ese hecho, ¿qué factores empiezan a jugar para que tú realmente te empieces a abrir al mundo, te empieces a quitar esta inseguridad, que los videos no los bajes a los 5 minutos, sino realmente permanezcan ahí? ¿Qué te empujó para seguir haciéndolo? ¿Y qué miedos tuviste que vencer?
Yo creo que lo que más me empujó fueron mis mismos compañeros. Llegaban mis compañeros, los que estaban viviendo lo mismo que yo, y me decían, lo que subiste, no inventes. Yo entiendo porque yo también lo estoy viviendo y creo que me ayudó mucho a salir de esa situación. O vi la publicación que hiciste, me encantó, está increíble y cómo planteas esta situación. Me gusta mucho, síguelo haciendo, por favor, no pares. Entonces creo que era la misma gente que yo veía que se me acercaba o que me decía, oye, por favor, continúa, síguelo haciendo, síguele sacando una sonrisa a alguien, me hiciste la tarde con lo que publicaste. Para mí eso era, wow. Era una satisfacción enorme porque me daba cuenta de que estaba cambiando no solamente mi historia, sino también la de alguien más. Entonces, a pesar de los miedos que yo tenía muchísimo miedo a que me criticaran. Hubo un punto en mi vida en el que yo formé un club del que yo era la presidenta y llegaban, por ejemplo, yo iba por los pasillos y decían la presi del club de los raros o el club de los locos. Entonces, esto a mí en un punto me desmotivaba y me hacía sentir que lo que estaba haciendo realmente no valía tanto la pena porque me sentía juzgada. Pero después volteaba a ver a mis compañeros que estaban dentro del club, volteaba a verlos, volteaba a ver el crecimiento que habíamos tenido todos juntos como familia, como amigos, como hermanos, y decía, es que esto sí vale la pena. Y era como me regreso poquito, pero después avanzo más porque los volteo a ver a ellos y sé que no estoy sola. Entonces eran estos miedos a los que yo me estaba como enfrentando, que al mismo tiempo se rompían cuando veía que los demás no tenían miedo. ¿Y cómo nace tu amor por la medicina y por esta parte de esta rama de las ciencias? Que al final, digo, y ahorita nos metemos al proyecto de la NASA, pero ¿por qué medicina? ¿En tu familia hay doctores? ¿O de dónde vino este impulso por la medicina? Sí, bueno, mi tío es médico, tengo un tío que es médico, pero realmente lo que lo detonó, vaya, a mi amor a la medicina fue que desde muy chiquita yo siempre he sido muy curiosa. Me encanta la ciencia, me encanta la tecnología. A mí me compraban estos juegos de química que eran de los que los niños hacen experimentos y yo dejaba mi casa hecha un cochinero, pero la verdad es que siempre me encantó. Siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces yo sabía que a lo que tenía que dedicar mi vida era algo científico. Yo siempre lo supe desde muy chiquita. Pero llega un momento en el que me doy cuenta de que también me encanta el servicio, de que me gusta mucho estar con las personas, de que me gusta esta parte de la interacción que muchas veces otras ciencias exactas no te ofrece. Por ejemplo, no sé, estar en un laboratorio, me gusta mucho, me encanta la investigación también, pero creo que esta parte en la que tú puedes como convivir con una persona, entenderla y ponerte en su lugar para poder de esta forma tú ayudarla a que se sienta mejor, me parecía hermoso. Entonces llega un momento en el que toca elegir qué quieres hacer con tu vida, a qué te quieres dedicar, y yo sin dudarlo, medicina. Yo quiero medicina, yo quiero a partir de la ciencia, a partir de la tecnología, a partir de la innovación, poder ayudar a más personas y que de esta forma podamos crear como esta sinergia entre la parte social y la parte científica, que creo que muchas veces hace falta. ¿Y cómo se conectó este impulso de quiero estudiar medicina a ser seleccionada por la NASA dentro de 60 jóvenes de todo el mundo, pues gracias a tu proyecto innovador en la rama de medicina? ¿Cómo lo conectaste? O sea, ¿qué hay entre decidir estudiar medicina y llegar a la NASA gracias a este proyecto? Lo que pasa es que igual siempre he sido muy curiosa y el tema de la astronomía es algo, el sector aeroespacial en general es algo que me llama mucho la atención, pero la verdad la parte de las ingenierías, ay, no tanto. El tema de las matemáticas, de la robótica, la mecatrónica no es mi área. Es algo que me gusta mucho, pero creo que ni soy buena, la verdad, ni es algo que me llame la atención como para dedicarme a ello. De hecho, mucha gente me decía, ¿tú qué estás haciendo en medicina? Si te gusta el área aeroespacial, o qué estás haciendo aquí. Yo era la única de medicina cuando llegué a esta instancia. Entonces decía, es que a mí lo que me gusta, lo que me llama la atención es entender cómo funciona nuestro organismo en el espacio, porque también la parte de viajar al espacio, las misiones espaciales, yo desde chiquita, mi papá me contaba historias sobre astronautas, me platicaba de misiones espaciales y todo esto, y a mí me maravillaba, me encantaba. Entonces yo busco cómo conectar lo que a mí me gusta, que es la medicina, que es mi pasión y lo amo, pero también con la parte aeroespacial que me llama muchísimo la atención y que creo que es un área que aún falta muchísimo por explorar, es un área de la que no conocemos mucho. Entonces
empiezo a hacer investigación, empiezo a leer, a documentarme, a ver de qué forma yo puedo, pues ahora sí que combinar estas dos partes que me encantan y generar un proyecto que posteriormente mandé a esta convocatoria. ¿Y cómo te enteraste de la convocatoria? Lo que pasa es que yo soy becaria de Bécalos, de RISE México, que es una convocatoria que selecciona a los mejores líderes de México, pero de nivel preparatoria. Entonces yo estuve becada y nos mandaban a nuestro mail historias de personas que habían salido de este programa. Entonces un día me llega el mail de una chava que fue aceptada en este programa y dije, yo también quiero, a mí me encanta. Dije, yo también quiero, me meto a investigar el programa, me meto a leer, me meto a ver en qué consiste y veo que es una convocatoria que sí es muy selecta, pero pues que también ya mexicanos han logrado llegar. Entonces fue así como yo empiezo mi proceso y al final resulté seleccionada. Y cuando te enteras de la convocatoria y que te empiezas a documentar, obviamente, cómo conectar los aspectos aeroespaciales con los aspectos de medicina, ¿cómo surge la idea? Pero creo que al final la idea, pues, lo más importante es después la ejecución, ¿no? ¿Cómo empiezas a armar este proyecto? ¿Y en qué punto decidiste que el proyecto era apto para poder enviar y que ya estaba listo para realmente poder ser seleccionada por la NASA? Sí, bueno, en realidad todo fue muy teórico. Yo no contaba en ese momento, por ejemplo, con los materiales como para generar un prototipo, como para estar armando. Todo fue siempre en fase de investigación y lo que me encantó de esta convocatoria es que justamente buscaban a personas interesadas en y que tuvieran un proyecto de investigación. Entonces, de esta forma yo empiezo a documentarme y yo digo, bueno, yo tengo investigaciones al respecto porque me gusta muchísimo, pero creo que a mi investigación todavía le hace falta un poquito más para ser apto para mandarlo a esta convocatoria, porque sí pedían que fuera un proyecto, una idea de proyecto, ya que tú supieras cómo lo ibas a hacer o cómo lo harías para después, ya estando en esta instancia, los mismos ingenieros te ayudaran a desarrollarlo. Entonces comienzo a leer, empiezo a buscar papers de la UNAM, del Tecnológico, que es en donde estoy estudiando actualmente. Entonces formo mi proyecto con las bases que ya tenía, que es como para generar unos sensores en los trajes de los astronautas para poder medir los datos, como por ejemplo el pulso, todo el tema de la circulación, para poder estarnos dando cuenta de cómo funciona el cuerpo de nosotros en el espacio, que es finalmente lo que a mí me encanta, pero desde la prevención, que desde antes tú puedas monitorear los signos y darte cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro organismo mientras estamos allá y de esta forma poder generar otras soluciones a las que ya se tienen actualmente. Entonces empiezo a trabajar, empiezo a investigar, empiezo a leer, me acerqué incluso con, pues igual con personas médicos que no me pudieron orientar mucho por lo mismo de que esta rama está muy poco explorada, o se sabe muy poquito, pero sí me dieron fueron el parteaguas para que yo siguiera investigando. Entonces entro a la convocatoria, mando mi prototipo de proyecto, que es esta investigación que yo tenía, y después hice la entrevista, me tocó participar era como una serie de preguntas que te hacen para poder ingresar, para ver qué tan apto eres también, mandar sus datos y todo esto. Y una vez que ya me seleccionan, dije, es que yo quiero continuar con mi proyecto. Yo quiero continuar con este proyecto que yo tengo, que me encanta, que me apasiona. Y llegando allá me doy cuenta de que hay muchísimos proyectos muy interesantes con los que a lo mejor yo podía compartir el mío. Y eso fue lo que me encantó de esta convocatoria. Oye, ¿cómo reaccionaste cuando te aceptan en este programa de la NASA? Tú, y después cuando le das la noticia a tus papás, ¿cómo reaccionaron? Fue muy curioso porque yo estaba en llamada con mi mamá. En el momento en el que recibí mi carta de aceptación, yo estaba con mi mamá y días antes yo le había dicho, ¿sabes qué? Yo creo que no. Le dije, yo creo que no voy a quedar porque es un grupo muy selecto de jóvenes y la verdad creo que hay personas haciendo cosas muchísimo más grandes de las que yo he hecho. Igual volvemos a lo mismo, esta inseguridad que yo tenía. Y mi mamá me dice, ¿por qué no? Tú también tienes proyectos, tú también has hecho cosas importantes, tú también has generado iniciativas incluso que están apoyando gente, ¿por qué no podrías lograrlo? Entonces llega el día en el que me mandan mi resultado y yo estaba hablando con mi mamá por teléfono. Y cuando llegó el correo, yo empecé a gritar, pero a gritar por todo el cuarto. Y igual por teléfono le dije, mamá, ya está, ya llegó, estoy nerviosa, ¿qué hago? Y mi mamá, pues ábrelo, ve qué dice. Entonces, cuando veo el felicidades, resultaste seleccionada, no, pues yo empiezo a llorar. Empecé a llorar y mi mamá también, pero estábamos como en shock, como no puedo creer
que realmente sí lo lograste. Y mi mamá me dice, Doreli, te vas a ir a la NASA. ¿Estás consciente de lo que eso significa? Te vas a ir a la NASA. Y bueno, pues yo empiezo a llorar más, ya después mi mamá le comunica a mi papá, yo le comunico a mi hermano, empezamos a llorar los 4 muy emocionados y desde el día 1 que nos enteramos siempre fue yo te apoyo, quiere decir yo te apoyo, está perfecto y a ver cómo le hacemos, pero te apoyamos. Creo que ahí es donde te das cuenta de las limitantes que realmente están en ti, o sea, realmente hablamos al inicio de la charla del éxito. Sí. Y creo que el alcance del éxito realmente lo determinas tú y pues tú no te dejaste llevar por el entorno que tenías, sino realmente sí fuiste por todo, dijiste si es posible lo puedo hacer. Sí, por supuesto, y es que así como entré a esta convocatoria he entrado a muchas otras y creo que siempre lo hago recordando incluso a mi maestra Ruth que me decía, es que tú tienes que creer en ti misma. Y cuando veo las convocatorias o cuando veo las oportunidades, digo, bueno, si no quedo, ya aprendí algo en el proceso, ya conocí a personas que me pueden enseñar algo más en el proceso y no pasa nada, porque de 10 convocatorias a las que aplico, quedo en 1 o quedo en 2. Y la gente pues no se da cuenta de esto. Muchas veces ellos conocen los éxitos, pero no conocen los, no fracasos, pero sí a lo mejor los no tan éxitos. Entonces, creo que es importante que también descubramos que no siempre es quedar, ganar, no siempre es eso, pero sí rodearte de personas que te recuerden que a pesar de que no quedaste, o a pesar de que no ganaste, a pesar de que no obtuviste un primer lugar, por ejemplo, debes de seguir intentándolo y debes de superar estas limitantes que tú tienes sobre ti mismo para poder llegar a estas instancias. Oye, y una vez que empiezan a llegar estos reportajes, porque aparece en televisión y en distintos medios, que de hecho cuando nosotros nos llegó la noticia, estabas en todos lados. O sea, realmente si buscas tu nombre, hay muchísimos artículos, videos, reportajes. Tú a tan corta edad, en ese entonces 18 años, ¿cómo lo gestionas para que también somos humanos, no pegue en tu ego? O sea, ¿cómo gestionas no perder el piso en esas instancias? Yo creo que lo más importante es darte cuenta y siempre tener bien presente de dónde vienes y tu historia. Ser consciente de que soy un ser humano, no estoy arriba de nadie ni adelante de nadie, y es darte cuenta de cómo lo que tú estás generando o de cómo lo que tú estás logrando va a impactar a alguien más. Y creo que se puede impactar de manera positiva y se puede impactar de manera negativa. Entonces yo siempre busqué cuidar que lo que yo hiciera, que mis acciones, que la forma en la que yo llegara a la gente siempre fuera de manera positiva. Y creo que eso es lo que ha hecho siempre que no pierda el piso. Y en este impacto de forma positiva, ¿tú sentiste que tus relaciones o la gente que te hacía bullying en la escuela, tu propio entorno, una vez que fue la noticia, ¿tú sentiste que algo cambiara? Sí, claro. Bueno, pues por ejemplo, las personas que en su momento me hacían bullying me empezaron a buscar. Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Oye, ya vi, muchas felicidades. Y digo, yo tomo las felicitaciones y tomo el apoyo porque sé que nunca está de más tomar ese apoyo, pero sí sé con qué intenciones se hacen. Sé que no son con intenciones pues ahora sí que genuinas. Yo lo sentía más como pues sí, ya viste que lo estoy logrando y ya viste que estoy haciendo cosas diferentes, como tú en algún momento me llegaste a decir diferente, pero creo que lo hacen como con esa intención, no tanto como de una forma genuina y sincera. Entonces, esto por parte de las personas que en su momento me llegaron a hacer bullying, pero mi círculo cercano, mis amigos, mi familia, siempre me trataron de la misma manera. Siempre fue como un felicidades, me alegro muchísimo por ti, lo que necesites, yo aquí estoy. O incluso cuando se daban cuenta de que estaba cansada, estresada, llegaba, por ejemplo, mi mejor amiga de toda mi vida y me decía, ¿cómo te apoyo? ¿Necesitas que haga algo? ¿Necesitas que conteste tus mensajes? ¿Necesitas? De verdad, yo te ayudo en lo que quieras, no te preocupes. Y con ella o con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi familia en general, yo lo sentía siempre muy sincero, que ellos siempre estuvieron ahí para mí incondicionalmente, y llegaba un punto en el que yo estaba, por ejemplo, muy cansada y llegaba mi mamá y me decía, ok, es importante lo que estás haciendo, pero tienes que cuidarte y tienes que priorizarte y priorizar tu salud, porque si no, pues sin salud no hay nada, ¿no? Entonces, creo que de esta parte de la gente que me ha acompañado durante toda mi vida siempre fue muy, muy, muy sincero. Creo que sí,
creo que cualquiera que hayamos sufrido, ¿no? Esta parte de bullying o de rechazo, cuando decides cambiar tu entorno, tus relaciones y realmente darle una vuelta a tu vida, pues siempre estas personas, como bien mencionas, pues con otras intenciones van a regresar, pero creo que es este sentido de que estamos haciendo algo, que estamos avanzando, y pues también hay que tener la madurez, que al final pues la madurez te lo dan, como dicen coloquialmente, ¿no? Los trancazos de la vida, Sí. Pues no dejarse llevar por el ego y decir, oye, pues hoy estoy viviendo el resultado de lo que he estado trabajando por años, y también el esfuerzo que han hecho mis familiares, mis seres queridos. Pues al final de cuentas ellos son los que también merecen estar en estos triunfos, cuando hasta un cierto punto pues yo estoy viviendo mi propio éxito. Sí, por supuesto, para mí siempre es muy importante y siempre lo menciono, que ustedes ven a la imagen de Dorely Medina, que está en todos lados, que suena muchísimo, pero ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están las personas que me han apoyado siempre incondicionalmente y en todo momento? Entonces sí intento dejar muy en claro que este éxito no es nada más mío, que sí, a lo mejor yo llegué, pero yo llegué gracias a un equipo de personas que hay detrás, que me han apoyado, que me han impulsado, que cuando yo sentía que ya no podía, o que cuando yo dejaba de creer en mí misma, creyeron ellos en mí. Entonces sí busco la forma como de involucrarlos. Por ejemplo, mi mamá, que siempre me acompaña, está ella siempre en todas mis entrevistas o en los programas o en absolutamente todo, ella siempre está. Y en la medida de lo posible yo siempre digo que ella es la persona que ha estado para mí incondicionalmente, que hay que ir a una entrevista, que hay que ir a, no sé, a grabar algo. Ella siempre es la que me lleva, la que me trae, la que me acompaña, y lo hace pues de manera genuina y de manera sincera, porque quiere estar conmigo acompañándome. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo, porque sé que hay otros compañeros, por ejemplo, que jamás tuvieron el apoyo de sus padres, que lo hicieron a pesar de y no con. Y yo agradezco muchísimo el tener la oportunidad de hacerlo con mi familia, con mis amigos y con mi círculo cercano. Y ahora que estás compartiendo esta aventura con muchas personas, con tu familia, con tu círculo cercano, ¿cuál es tu objetivo? Entiendo hasta un cierto punto el objetivo del programa en el que estás con la NASA. También tienes estos programas y este apoyo que tienes, pláticas, charlas, sobre todo a los jóvenes, que creo que algo de lo que he visto en las conferencias que das y en las pláticas que das, priorizas mucho los temas de educación, obviamente basado mucho pues, en tu experiencia, que tiene que ver con ciencias, pero ¿qué tanto crees que impacta el crecimiento de una sociedad desde la buena o la mala educación? Que obviamente pues esto después impacta a la cultura de la sociedad. ¿Qué tanto cambio crees que se puede hacer cambiando la educación hacia un país? Yo creo que muchísimo. La verdad, la educación para mí es el pilar fundamental de absolutamente todo. Una sociedad que es culta, que está educada, que es consciente incluso de las oportunidades, es una sociedad que va a avanzar muchísimo más, y es algo que yo creo fielmente, porque afortunadamente yo he tenido la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad, porque mis papás se esforzaron muchísimo, y hay muchos niños, hay muchos jóvenes que desafortunadamente no han tenido esa oportunidad, y que a lo mejor las oportunidades que van a tener en un futuro se van a ver sesgadas por esta falta de oportunidades que hay desde un principio. Por ejemplo, esta convocatoria fue totalmente en inglés. Desde un principio hasta el final siempre fue en inglés. Y creo que muchos jóvenes talentosos no podrían participar en esta convocatoria porque no saben hablar inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros buscamos que los jóvenes y los niños desde muy temprana edad logren conocer, logren tener acceso a una educación de calidad, podríamos mejorar las oportunidades a las que se tiene acceso, y no solamente ya como jóvenes, como niños, sino como país en general. Sí, fíjate, yo veo este sesgo que tú mencionas de la educación. Yo estudié hasta tercero de universidad, y fue en universidad pública, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, en algún momento yo tuve que decidir si trabajaba o si estudiaba, porque los tiempos no me daba, yo ya me mantenía al 100% solo. Entonces no tenía otra oportunidad, ¿no? Se me da una oportunidad laboral interesante, hace que tenga que dejar la escuela. Pero también la escuela no lo es todo. O sea, creo que esta parte y más allá del plan de estudios, de la actualización, que creo que hay carencias en el sistema educativo, que lo he mencionado varias veces, pero creo que realmente el ímpetu de las personas por salir adelante y por hacerse conscientes, o sea, la información está allá afuera de cómo funciona el mundo,
pero creo que muchas veces hoy que podemos ver inalcanzable estar en un programa como en el que estás o que estés dando conferencias relacionadas con liderazgo, cuando muchas veces esas conferencias se resignan a altos empresarios o altos directivos, va rompiendo esas barreras y nos damos cuenta que realmente la limitante está en las personas. Tú en tu etapa ahora también como conferencista y en apoyo con distintos programas sociales, ¿cuáles son las preguntas o cuáles son los sesgos que más tienen las personas que los impide realmente que logren sus sueños? Yo creo que lo que más les impide, sobre todo, es esta parte en la que, número uno, no creen en sí mismos por lo que una sociedad les ha hecho creer. Y número dos, como tú lo mencionas, el sistema educativo. Lamentablemente, el sistema educativo muchas veces limita a los jóvenes, a los niños, a que crean que hay algo más allá de. Porque yo siempre lo he dicho, no todo es una carrera universitaria. Realmente es mucho de lo que tú quieres hacer y de lo que tú tienes ganas de hacer, tienes por hacer, las ganas que tienes y sobre todo el cómo te preparas para. Y no estoy hablando nada más de universidad, estoy hablando de cómo te preparas para la vida en general, las herramientas que tú adquieres a lo largo de tu vida y que tú buscas adquirir. Y creo que esto es algo que los niños, que los jóvenes muchas veces no buscan porque no saben que existen, porque no conocen estas oportunidades que realmente están abiertas para todos y que pues no por la falta de educación, por la falta de conocimiento, por la falta de ganas de buscarlas, muchas veces no las encuentran. Y creo que son estos sesgos los que llegan a afectar muchísimo a los jóvenes. Sí, tú mencionabas el tema del acceso a la educación de calidad, que podríamos decir pues que muchas veces en ciertas instituciones pues los programas educativos son bastante obsoletos. Pero en este acceso que buscamos las personas por información, que creo que somos realmente la generación, que no tenemos tantos años de diferencia, que somos la generación que tiene más acceso a la información en la palma de su mano, que tiene los avances tecnológicos más altos, pero realmente que es la generación que menos ímpetu tiene por avanzar y que es una generación más víctima de las circunstancias del gobierno, de la escuela, de dónde nací. Y hay un tema que a mí me parece súper interesante, que lo tomas de manera indirecta en tus charlas, tiene que ver con la movilidad social, o sea, realmente la capacidad que tenemos las personas de crecer en el escalafón de la pirámide de nivel socioeconómico, que eso nos abre la puerta a distintas oportunidades. En el tema económico y en este tema de movilidad social y de percepción de las personas, si podemos o no avanzar, que el dato es abrumador, o sea que más del 80% de las personas que vivimos en México, pues vamos a morir en la misma situación social, económica en la que nacimos. Entonces, ¿tú qué buscas promover en las charlas, en tus programas y en estas iniciativas para que las personas puedan cambiar el chip? ¿Cuál es el mensaje más poderoso que le dices a las personas? Lo más importante para mí es el liderazgo, siempre, siempre, siempre es el liderazgo, porque creo que por medio del liderazgo podemos lograr cosas impresionantes, no solamente buscando el bien por mí mismo, porque sí es importante cómo yo voy a avanzar, cómo yo voy a generar, yo voy a seguir creciendo, pero también es importante cómo va a crecer el que está al lado. Entonces el buscar la forma de que con estas charlas ellos se inspiren para seguir generando para ellos claramente, pero también para los demás, porque creo que esto nos impulsa a seguir avanzando como comunidad. Por ejemplo, hay muchísimas comunidades que se están viendo afectadas por situaciones que muchas veces nosotros no podemos controlar, pero que si nosotros podemos ayudar un poquito o que si podemos contribuir un poquito, ya estamos generando un cambio, ya estamos generando movilidad. Entonces, es esta parte en la que digo, tenemos que ser conscientes de en dónde estamos parados, de cuáles son nuestras circunstancias y qué podemos hacer para cambiarlas desde tus posibilidades. Yo creo que no hace falta tener todo el dinero del mundo, no hace falta tener toda la educación del mundo, sino hace falta tener esta percepción en la que tú dices en dónde estoy, para dónde quiero llegar y cómo le hago, cuál va a ser este camino que yo tengo que seguir para llegar hasta donde quiero estar. Y al mismo tiempo estar volteando y no perder el piso y no perder esta parte de seguir viendo en el camino en dónde estoy parado y seguírtelo preguntando siempre en dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir, con quiénes voy a ir, cómo puedo impactar, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer que este camino que yo estoy recorriendo otras personas también lo puedan recorrer o me puedan acompañar durante. Doreli, estamos llegando al final de la charla.
Ha sido una charla muy enriquecedora porque yo soy creyente que el cambio tiene que venir de cada persona y de cómo esta persona impacta su entorno. Y yo creo que lo más difícil en una sociedad es, si no naciste en una posición no solo económica, sino muchas veces es geográfica, es social, de muchos tipos, que te impulse a convertirte en un líder, pues muchas veces es muy difícil que cambies. O sea, realmente el que tú puedas avanzar en esta dinámica de pensamiento y de querer crecer y trascender, creo que si tu mismo entorno desde que naces no lo comparte, es dificilísimo. O sea, que yo que lo viví en carne propia, creo que es dificilísimo y es de las cualidades que yo más admiro de las personas. Entonces te agradezco la charla y me gustaría preguntarte por último, en todos estos años, desde que decidiste tomar el control de tu vida, que creo que lo hiciste muy joven, hasta el día de hoy, y no solo en lo profesional o en este ámbito de proyectos, sino en sí, en lo personal, ¿cuál ha sido la lección más importante que has adquirido? Obviamente, pues adquirido a base de golpes, de esfuerzo, que te tiene parada donde estás hoy. Creer en mí. La verdad que creer en mí y romper de una vez por todas con este síndrome de la impostora muchas veces me ha llegado a afectar, incluso hasta el día de hoy. Y yo soy fiel creyente de que no hay persona, por más exitosa que sea, que no haya vivido el síndrome del impostor, que no haya vivido esta situación de ¿realmente me merezco lo que me está pasando? ¿Realmente yo soy capaz de estar en donde estoy? Y si llegué por casualidad, y si llegué porque fue un error, y si se equivocaron, y si los engañé a todos, y ellos pensaron que yo era suficientemente buena y en realidad no lo soy. El romper con estos pensamientos es muy complicado, muy complicado, y sobre todo como tú lo mencionas, cuando estamos en un entorno que totalmente nos está mandando mensajes directos o indirectos de tú no puedes, tú no eres bueno, tú no debes de estar aquí, tú no lo mereces. Entonces, el poder romper con este pensamiento y poder romper con esta mentalidad, sobre todo, es muy difícil, pero creo que es una lucha constante que todos deberíamos llevar día con día, para que de esta forma podemos lograr llegar a donde queremos llegar. Y creo que el donde estoy parada hoy ha sido gracias a eso, a que he logrado romper con esas ideologías mías que yo solita muchas veces creé sobre mí misma y mi perspectiva sobre mí misma, y hacerlo acompañado siempre, porque creo que un camino solo se logra, pero es muchísimo más difícil y es muchísimo más triste que cuando lo haces con las personas que te quieren, con las personas que están ahí apoyándote y con las personas que te impulsan a hacerlos partes de tus éxitos. Y si llegas a donde quieres estar, a donde siempre has soñado estar, voltearlos a ver también, y que ellos tuvieron que sacrificar para que tú pudieras llegar a donde quieres estar, acompañarlos, abrazarlos y estar con ellos también en sus éxitos. Dorely, te agradezco muchísimo el tiempo. La charla creo que va a impactar a muchísimas personas, no solo a los jóvenes. Creo que tiene que promulgar esta conciencia sobre el cambio, la renovación y sobre realmente romper nuestras barreras mentales, nuestros sesgos, que realmente como sociedad creo que es pues, donde nos tiene, ¿no? Hasta donde nuestros sesgos dan para poder avanzar. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Cómo las personas te pueden seguir, tus redes sociales, para que sean parte del proyecto que estás impulsando? Sí, claro, estoy en todas mis redes sociales como Dorely Medina y en Instagram como Dorely_ML. Sí, pues para que la sigan, realmente los proyectos son bastante interesantes. Charlas, conferencias ya por todo el país, esperemos que pronto por todo el mundo. Ojalá. Y pues muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Y recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.